Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales, el equipo de apoyo y administrativo de la corporación, a la contratista Jamie de la Política Pública de Bienestar Animal, al secretario de Ambiente Julián. Siendo las 5:19 de la tarde, damos por iniciada la sesión extraordinaria programada para el día de hoy con el llamado a lista y verificación del quórum, señorita secretaria. Abril Castillo Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Garzón Luque Rubén Darío. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente.
Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, damos a conocer el orden del día programado para hoy, por favor. Orden del día, diciembre 13 de 2023, sesión extraordinaria. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 079 de diciembre 12 de 2023. Quinto, resolución número 042 de diciembre 13 de 2023, por medio del cual se modifica la resolución número 041 de diciembre 12 de 2023, se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 014 del 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo semejan tapices bordados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al son de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. 2023. Se somete a consideración el acta en mención. Sigue en consideración. Concejal Juan Carlos Castañeda tiene el uso de la palabra. Presidenta, muy buenas tardes. Me abstengo de votar el acta porque no estuve el día de ayer. Perfecto, concejal. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el acta? Se aprueba el acta número 079 de diciembre 12 de 2023 con 11 votos de los 12 concejales presentes. Siguiente punto, por favor. Quinto, resolución número 042 de diciembre 13 de 2023, por medio del cual se modifica la resolución número 041 de diciembre 12 de 2023, se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Resolución número 042, diciembre 13 de 2023, por medio del cual se modifica la resolución número 041 de diciembre 12 de 2023, se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones.
La Presidenta del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 98 y el artículo 34, numeral 5 del Acuerdo Municipal 014 del 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio, y considerando que el día 12 de diciembre de 2023, el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo radicó ante esta corporación el proyecto de acuerdo identificado bajo numeración 014 de 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Que el Acuerdo Municipal 014 del 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio, establece el artículo 34 de las funciones para el presidente del Consejo. Sobre el particular establece, artículo 34, funciones del presidente del Consejo. Son funciones del presidente del Consejo disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y en momento oportuno designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del precitado acuerdo, corresponde a la presidencia de la corporación la designación de ponente para el primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, o si las circunstancias lo requieren, podrá designar necesario varios ponentes e indicar un coordinador de estos. Que el mismo articulado establece que la designación de ponentes, la presidencia de la corporación, teniendo en cuenta la significación, urgencia y extensión, señalará un término para la presentación de las ponencias entre 1 y 10 días prorrogables solo por una vez por 5 días. Que revisado el proyecto de acuerdo bajo radicado número 014 del 2023, se certifica y verifica la unidad de materia y la corporación se dispone para dar trámite a la iniciativa. Que el día 13 de diciembre de 2023, el honorable concejal Juan Pablo Rodríguez Munevar, a través de comunicación radicada bajo número interno 279 de 2023, donde indica que por temas personales no puede ser coordinador de ponentes, por lo anterior se procede a designar la coordinación de ponentes a otro concejal de la comisión. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo 1. Certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 014 del 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del Consejo Municipal de Tabio por parte del señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo. Artículo 2. Designar como coordinador de ponentes al honorable concejal Esperanza Camacho y como ponentes a los concejales Jairo Borrego Alarcón y Francisco Rodríguez para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 014 del 2023, quienes hacen parte de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en los numerales 10 del artículo 56.1 del Acuerdo 14 de 2020, Reglamento Interno del Honorable Consejo Municipal de Tabio. Artículo 3. Establezcase como plazo para la presentación de la ponencia el término de 3 días calendario siguientes a la designación de la ponencia. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Jenny Paola Rojas Pérez, Presidente Consejo Municipal. Gracias, señorita secretaria. Entonces, muy bien, concejales. Como bien lo dice la resolución, el concejal Juan Pablo, quien había sido designado como coordinador, manifestó de forma escrita que no puede ser coordinador por temas personales, no va a poder asistir a la gran mayoría de sesiones. Entonces, por ende, concejal Esperanza le fue designada la coordinación de la ponencia. ¿Desea decir algo, concejal? Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Cordial saludo para los compañeros concejales y saludo al secretario de Medio Ambiente y la persona que nos acompaña para la exposición de socialización del proyecto, y las personas que se encuentran en el recinto y las que se encuentran en la virtualidad. Claro que sí, señora presidenta, acepto la coordinación de ponencias de este proyecto. Muy amable. Con mucho gusto, concejal. Siguiente punto, por favor. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 014 del 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones.
Muy bien, le damos la bienvenida al secretario de Ambiente y a la contratista Jamie. Darles la bienvenida nuevamente al recinto. ¿Cuál va a ser la dinámica? Hoy vamos a tocar el tema de generalidades del proyecto y en las siguientes sesiones vamos a revisar lo que son recursos y la matriz de metas. Bueno, concejales, entonces tiene el uso de la palabra para que por favor nos cuente. Sí, señora. Muy buenas tardes, honorables concejales. Espero que se encuentren muy bien. De antemano agradecerles el espacio que nuevamente me brindan en este recinto para poder exponer el documento ya consolidado respecto de la política pública de bienestar animal, que para el municipio de Tabio se denomina la lealtad de un animal, no conoce límites, trata a los animales como te gustaría ser tratado. La vigencia de esta política, el horizonte es de 10 años. El horizonte siempre se toma desde el momento en que se inicia la formulación de la misma, la adopción y luego la implementación. Entonces, tal como lo dijo la honorable concejal, la idea de hoy es poderles presentar ya el documento consolidado, extender como la presentación de la generalidad del documento y de esta manera pues solucionar las inquietudes o dudas que se puedan presentar o escucharlos a ustedes a partir de la exposición y la justificación que se haga del documento. En ese orden de ideas, pues les presento el documento que está compuesto hasta el día de hoy por 37 páginas y una matriz estratégica que ya pasaré a mostrarles. Entonces me voy a permitir, a partir del contenido, ir presentándoles a ustedes la información que compone el documento y haciendo una explicación de cada uno de dichos componentes. Entonces, cabe aclarar que la política fue formulada bajo los parámetros que establece el Departamento Nacional de Planeación para la Construcción de Políticas Públicas. Como en algún momento les había comentado en otra reunión que habíamos llevado a cabo, las políticas públicas tienen un nivel jerárquico mayor, incluso a los planes de desarrollo. Por consiguiente, esta política pública, al momento de ser aprobada, entraría obviamente a regir todos los planes de desarrollo que surjan en adelante hasta el año 2032, que es la vigencia que tiene la política pública. Y cuando revisemos pues el componente estratégico, conoceremos cuáles son los sectores que se impactarían en los planes de desarrollo venideros respecto de la política pública, puesto que las políticas públicas buscan solucionar problemáticas específicas de una población, son acciones administrativas, por consiguiente son responsabilidad de los representantes legales y todo su equipo de trabajo. Por eso es que el señor alcalde la presenta, su equipo de trabajo es quien la formula y la elabora, y son los parámetros que se establecen para solucionar las problemáticas que allí están contenidas. Bueno, entonces dentro del esquema que está contemplado, en primer orden nosotros tenemos una línea de marcos. Los marcos lo que hacen es contextualizar el documento y obviamente a todo aquel que tenga acceso a dicha política pública. Estos marcos se dividen en territorial porque evidentemente se tiene que realizar y conocer un estudio del territorio donde se está llevando a cabo la intervención, la problemática de la política pública, de tal manera que se conozca el contexto histórico, geográfico, económico y demográfico del municipio o del territorio que se busca impactar. Luego tenemos un marco metodológico y allí voy a hacer un pequeño zoom, no me voy a detener tanto de pronto en el contexto histórico porque básicamente es la información que ya ustedes conocen de primera mano, sino que me voy a remitir a el componente metodológico que es lo que ya atañe propiamente de la política pública. Entonces, como les comentaba, primero está la presentación general de por qué razón se hace necesario trabajar una política pública en el marco de una acción fundamental del quehacer de los gobiernos. Es decir, es el gobierno el encargado de identificar las problemáticas y establecer soluciones a aquellas inquietudes que se puedan presentar. En este caso, las problemáticas puntuales que nosotros buscamos solucionar están enfocadas a la protección y bienestar animal.
son acciones que se buscan articular desde los lineamientos que vienen dados del orden nacional. Ya sabíamos, en algunas oportunidades que tuvimos la posibilidad de reunirnos acá, hablábamos de las normas que efectivamente son las que enmarcan esta política pública y por la cual el municipio es llevado a que se genere la misma. De otro modo, pues en el documento ustedes podrán encontrar las razones sobre las cuales se constituye la política y cómo se fundamenta la política pública. Cuando yo comencé les decía que estábamos cumpliendo con los parámetros establecidos por el DNP y efectivamente el DNP establece la siguiente como estructura para poder llevar a cabo una política pública. En primer orden se realiza el ciclo de formulación, que es donde inicia la fase de la política y se estructuran los procesos de la política pública, que es lo que yo les estoy presentando acá. Luego de ello viene la preparación, que es donde se identifican las medidas, las acciones, las situaciones, las problemáticas que se pretenden intervenir y se justifican las acciones que van a quedar planteadas en esta política pública. Cuando ya nosotros tenemos establecido ese parámetro de preparación, pasamos al parámetro de identificación de la problemática. Y la problemática se identifica a partir de la participación activa con los actores involucrados en la problemática. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos con los actores involucrados, es que conocemos cuáles son las situaciones que le aquejan a esa población respecto de las problemáticas que buscamos nosotros solucionar. Entonces, efectivamente, las problemáticas se identifican, pues, interactuando con los actores involucrados, y es aquí donde se hace visible e importante y determinante la agenda pública. La agenda pública es el proceso participativo en donde se interactúa con los actores involucrados para poder identificar cuáles son esas sensibilidades que se convierten en problemáticas en un territorio respecto al tema que se está tratando. A partir de ello, entonces se establece una metodología de participación. Para el caso del municipio de Tabio, nosotros establecimos una metodología de mesas de trabajo con los diferentes actores involucrados. Las llevamos a cabo con el ánimo de escucharlos y a través de dinámicas conocer cuáles son esas situaciones que aquejan respecto del bienestar y la conciencia animal. Luego de ello se hace la evaluación de las alternativas y se plantea una solución a través de unos objetivos. Cuando ya planteamos los objetivos, lo que hacemos es definir cuáles van a ser esas acciones sobre las cuales nosotros, como administración y actores involucrados, vamos a generar la solución a dichas problemáticas. Ya teniendo de presente cómo es la estructura que se genera dentro de una política, lo siguiente que hacemos es articular el accionar, porque efectivamente, como en algún momento les decía, Tabio no desconocía los procesos de bienestar animal, lo que pasa es que no los tenían marcados en una política y efectivamente al trabajar de manera aislada cada uno de los procesos, lo que se genera es que no haya una línea conductual y una ruta de atención, pero efectivamente muchas de las acciones que se generaban a través de la secretaría responsable del proceso era que sí se estaban atendiendo, pero se estaban atendiendo de manera suelta, no con un orden establecido. Entonces, ¿qué es importante identificar aquí? Como este es el año en el que se genera la implementación de la política, la formulación de la política y la adopción de la política, es importante establecer al día de hoy cuál es el contexto en el marco del plan de desarrollo que se viene trabajando en materia. Entonces, lo que vemos acá es que efectivamente en el plan de desarrollo denominado Tabio podemos hacerlo mejor en el periodo 2020-2023. Se establece un parámetro como objetivo, que es desarrollar los programas enfocados a promover la protección y el bienestar integral de los animales, seres sintientes del municipio. O sea, ya dentro del plan de desarrollo se establece un parámetro sobre el cual todas las acciones que se generaban desde la Secretaría responsable, que es la Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios, todas esas acciones que se desarrollaban en torno al bienestar animal tenían un marco de referencia que era el plan de desarrollo.
Luego entonces podemos encontrar en el documento ya una desagregación específica sobre cómo se llevó a cabo la agenda pública, que es ese proceso participativo con la comunidad y con todos los actores involucrados en ella. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces primero llevamos a cabo un proceso de convocatoria en donde hicimos una solicitud a la oficina de prensa, se hicieron unas publicaciones, hablamos con los grupos de trabajo que tienen las diferentes secretarías, nos apalancamos con los líderes sociales, trabajamos con todos los grupos que manejamos de actores involucrados en las diferentes dependencias y convocamos a la comunidad para que asistieran a las reuniones que nosotros teníamos señaladas y obviamente nos ayudaran a construir ese cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo se generó o se estableció de manera concertada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros primero le preguntamos a la comunidad cuáles eran las fechas en las que ellos tenían la disponibilidad, porque de nada nos servía establecer unas fechas si no contábamos con el quórum suficiente para poder conocer cuáles eran sus situaciones. Entonces efectivamente se hizo necesario establecer un primer formulario de Google en donde en este formulario de Google le planteábamos unos escenarios de reunión a la comunidad y bajo ese parámetro ellos eligieron cuáles eran como los escenarios más favorables para ellos donde pudieran pactar con nosotros dichas mesas de trabajo. Al establecer ese cronograma desarrollamos actividades grupales. ¿Cómo se desarrollaron esas actividades grupales? Efectivamente, lo hicimos a través de la clasificación de los actores involucrados. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, la participación de la Junta Defensora de Animales. Tuvimos la posibilidad también de tener en la mesa donde estuvo la Junta Defensora de Animales a la Inspección de Policía, que juega un papel muy importante dentro de estos parámetros de bienestar animal. Y al mismo tiempo escuchamos a los presidentes de junta, estuvimos en las instituciones educativas, tuvimos la oportunidad también de estar con ustedes acá, nos abrieron un espacio, y con la comunidad en general. De igual forma también estuvimos con los actores que se involucran en el proceso respecto de los diferentes actores, como por ejemplo los actores del departamento, como es el IPIVAC, y también la Secretaría de Planeación, que juegan un papel muy importante dentro de la construcción de políticas públicas. El IPIVAC es el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, que obviamente es un aliado estratégico para el municipio, porque a través de ellos podemos generar diferentes acciones. Y al mismo tiempo, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca es líder en los procesos de planificación de políticas públicas. Entonces, al trabajar articulados, garantizábamos que efectivamente pudiéramos llevar a cabo una construcción de un documento que realmente le sirviera al municipio y que atendiera esas problemáticas identificadas. Entonces, ¿qué hicimos en estas mesas de trabajo? Primero, lo que hicimos fue escuchar cada una de las inquietudes, opiniones, observaciones, recomendaciones, querellas, quejas que las personas tenían en sus diferentes roles frente a la posición de los animales y el rol que ellos juegan en el municipio, ¿cierto? Se identificaron diferentes acciones, diferentes problemáticas en torno a los diferentes animales que hoy tienen presencia en este territorio. Así las cosas, fue posible determinar cuáles eran como esos puntos críticos en donde efectivamente se requería establecer acciones concretas, cuáles eran esos puntos de apoyo, ¿cierto? Jugó un papel muy importante trabajar con los líderes sociales, porque efectivamente ellos están ubicados en los diferentes sectores que componen el municipio. Entonces, ¿qué sucede? Ellos nos ayudaron a identificar cuáles eran esos puntos en donde se presentaban las diferentes problemáticas en cuanto al abandono, el maltrato, la sobrepoblación y demás situaciones. Entonces, ellos jugaron un papel muy importante y nos abrieron también un espacio dentro de su agenda como líderes sociales, y eso nos permitió efectivamente pues lograr canalizar todas las situaciones que se presentan a nivel municipal. De otro modo, también tuvimos la oportunidad de escuchar a los comerciantes. Entonces, obviamente, porque es una situación que de cierta manera aqueja al municipio, y al ser una problemática, pues son uno de los actores que
al parecer se ven afectados. Sin embargo, en el momento en que tuvimos la oportunidad de escucharlos, pues nos dimos cuenta que los agentes de comercio también están muy dispuestos a trabajar y a contribuir para la mejora de la situación. De hecho, ellos lo hacen y buscan como mecanismos, pero al mismo tiempo también en su afán de atender la situación, también se vuelven generadores de otras problemáticas en torno a la situación de los animales. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de tener acercamientos en las instituciones educativas con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y los padres de familia. Al tener este proceso, evidentemente pues se nos amplió mucho más el marco de referencia. Podemos decir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio tienen una conciencia de acompañamiento con las mascotas, pero todavía no se logra la conciencia del hogar en torno al verdadero cuidado de los animales, lo que ello implica. Entonces, pues al mismo tiempo realizamos una articulación con la Secretaría de Salud del departamento, quien nos acompañó también en el proceso, y además de hacer una identificación de problemáticas, también desarrollamos una jornada de concientización y de capacitación hacia todos estos hogares que tuvieron la oportunidad de estar presentes en las instituciones educativas. Desarrollamos pues con ello una identificación de problemáticas ya en torno a todas las enfermedades zoonóticas que se pueden presentar en torno a las problemáticas de bienestar animal. Luego de que desarrollamos todas las mesas de trabajo, evidentemente de esas mesas de trabajo se genera como resultado una lluvia de ideas, unos aportes que dan todos los actores involucrados. Al realizar esa lluvia de ideas se consolida la información y esto nos permite tener la captación suficiente de insumos para poder construir, primero, la identificación de problemáticas y en segundo orden, la identificación de las posibles soluciones a dichas problemáticas. Cuando ya realizamos todo el proceso, entonces vamos al siguiente punto de referencia que nos atañe en la construcción de una política pública y es articularnos con la nación y el departamento. Entonces, para podernos articular con la nación y el departamento, lo que llevamos a cabo es una revisión y consolidación de un normograma, ¿cierto? Un marco normativo que nos permita identificar el por qué la política pública se hace necesaria implementarla y bajo qué parámetros, ¿cierto? O sea, no estamos sueltos a que esté a discreción del municipio saber de pronto cuáles son o cuáles podrían ser las alternativas de solución, sino que sabemos que estamos todos englobados en el marco de una ley que nos refiere, ¿cierto? Estas leyes están todas aquí establecidas como todo el proceso que se ha venido desarrollando y toda la trazabilidad que se ha venido llevando en torno a lo que se genera o lo que son los animales y cómo son concebidos en un territorio. Entonces, aquí podemos establecer todo el marco normativo, teniendo de presente que las dos leyes más importantes que regulan el bienestar y el cuidado animal en Colombia, la protección de los mismos, es la ley 1774 del 2016 y la ley 2054 de septiembre del 2020, ¿cierto? Evidentemente, para poder entender este proceso nos tenemos que articular de igual manera porque toda acción necesita ser regulada. Y como necesita ser regulada, pues entonces ahí nos apalancamos con la ley 1801 del 2006, que es la que establece el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. ¿Por qué razón? Porque no es solamente el cuidado, sino cómo nos vamos a manejar todos en un entorno, ¿sí? Cómo va a ser la relación entre los animales y los humanos y quiénes van a ser los responsables de cada tarea en el rol que todos desempeñamos dentro de la sociedad. Entonces aquí vamos a encontrar toda la normatividad que se establece a partir del bienestar y el cuidado animal, no solamente los animales domésticos, también nosotros en Tabio tenemos animales de producción, ¿cierto? Entonces todo esto se encuentra también regulado, cómo debe ser la explotación, el cuidado de estos animales, cómo pueden ser los procesos reproductivos, ¿cierto? Para que nosotros como humanos no vayamos a excedernos en la explotación de dichos animales.
Después de ello, la política va a tener un componente conceptual, el cual nos va a referir sobre o nos va a dar una idea, una idea respecto de cuáles son los parámetros de construcción esenciales a tener en cuenta dentro de la política. O sea, ¿por qué nosotros vamos a hablar de semovientes, de animales, de recursos naturales aprovechables, de defensa y protección animal? O sea, todo esto nos lo explica el marco conceptual. En el marco conceptual lo que nos permite es enriquecer nuestro conocimiento respecto a los parámetros conceptuales que se refieren en la política y que nos van a ayudar a entender algunas de las descripciones que allí se establecen. Entonces, evidentemente vamos a hablar de los animales como seres sintientes, los animales de producción, las condiciones de producción de dichos animales, el bienestar animal, las buenas prácticas y usos de medicamentos veterinarios, el estrés que se genera a los animales bajo las actuaciones que tienen con los seres humanos, los predios de producción, cómo están establecidos, la producción primaria, todas estas cosas que también atañen a lo rural, porque obviamente hay unas condiciones en lo urbano y unas condiciones en lo rural. Tenemos también unas situaciones de riesgo, sistemas de producción, acciones de mejoramiento en cuanto a las condiciones de vida de los animales, entre otros temas. Las prevenciones es muy importante, por ejemplo, dentro del marco de la política pública y es uno de los componentes estratégicos, la educación humanitaria y la responsabilidad, porque si bien es cierto los animales son seres sintientes, no son seres razonables. Nosotros somos los que razonamos, entonces está en nosotros la aplicabilidad de la misma. El maltrato físico, los diferentes tipos de maltrato y luego vamos a encontrar dentro de la política los enfoques. ¿Qué son los enfoques? La mirada. O sea, ¿cuál es esa mirada que se le da a la población que se está atendiendo, que en este caso son los seres sintientes, animales existentes en el territorio, y qué mirada se va a dar hacia ellos? Obviamente, al establecerse una ley que los determina como seres sintientes, ya son garantes de derecho. Entonces, efectivamente, la política va a tener un enfoque de derecho en donde nosotros, como seres humanos, lo que vamos a hacer es tratar de garantizar lo que está establecido en la ley para que los animales puedan, en la relación que tienen con nosotros, garantizársele esos derechos. ¿Quién entra a regular esto? Pues la administración municipal y todas las instituciones que están presentes en el territorio que nos pueden ayudar en esa ruta de atención. Luego de ello vamos a encontrar el alcance de la política. El alcance de la política determina hacia dónde va enfocada la política y quiénes son los que van a ser atendidos, ¿cierto? Entonces se dice que la política pública tiene como finalidad los animales que habitan en el territorio municipal para que cuenten con mejores condiciones de vida a partir de la apropiación de una cultura ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y la tenencia responsable de los animales. Luego de ello establecimos todo el mapa de actores involucrados, ¿cierto? Ya en la agenda pública pudimos establecer que habíamos tenido la posibilidad de llevar a cabo reuniones con diferentes grupos que juegan un papel determinante, ¿cierto? Entonces ya esas reuniones nos permiten establecer cuáles son los actores involucrados, qué papel juegan y cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a interactuar en el marco de la política pública. Al hacer esta identificación, lo que podemos establecer es un ciclo de trabajo, ¿cierto? En donde en torno a la problemática está la administración municipal que busca efectivamente establecer soluciones, pero para ello necesita apalancarse de actores como ustedes, que son el Consejo Municipal, que juegan un papel muy importante, la Inspección de Policía y la Policía Nacional, las juntas defensoras de animales, la comunidad en general, las tiendas y profesionales que prestan servicios veterinarios y los líderes comunitarios. Entonces, en ese marco, ya teniendo pues establecidos los actores involucrados, lo que hacemos es establecer un diagnóstico que se divide en dos partes. Un diagnóstico participativo, que es el resultado del trabajo realizado a través de las mesas con la comunidad y los actores involucrados, y un trabajo estadístico en un diagnóstico estadístico que se fundamenta
en toda la información que se ha podido caracterizar en las mallas de caracterización, valga la redundancia, respecto del levantamiento de información que ha hecho la administración municipal a través de la Secretaría responsable. Entonces, ustedes aquí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar dentro del diagnóstico participativo la identificación de esas problemáticas puntuales, ¿cierto? Que es lo que nos definían allá arriba en el contexto de la formulación de la política y la preparación de las problemáticas. Y luego vamos a encontrar un diagnóstico. Bueno, dentro del diagnóstico participativo sí me gustaría mostrarles que la política cuenta con un análisis detallado de cada uno de los actores involucrados. Entonces podemos establecer como estadísticas respecto a lo que pudimos sacar del de la agenda pública respecto de la información suministrada. Entonces, aquí podemos ver como distribuciones de los animales, cuál es la concentración de la mayor población de las que estamos trabajando respecto a lo rural y lo urbano, el conocimiento de los seres sintientes. Este trabajo también fue el resultado de un formulario de Google que aplicamos a la comunidad. Al aplicarlo, efectivamente nosotros no vamos a llegar a la totalidad del municipio porque eso es imposible, pero sí tuvimos una muestra representativa que obviamente sí nos va a ayudar a tener un parámetro respecto de la que la comunidad en general sí puede llegar a percibir respecto de la política. Entonces ustedes aquí van a encontrar todo ese componente detallado de cómo fue ese proceso participativo, cuáles fueron como esas estadísticas que pudimos levantar. Luego vamos a encontrar como los resultados del trabajo realizado con los comerciantes, ¿cierto? En dónde se llevó a cabo, cuáles son los tipos de establecimiento que existen, cómo son las tenencias de los animales por parte de los comerciantes, la percepción de ellos respecto de los animales. O sea, todas estas situaciones ustedes las van a poder ver. Realmente fue un trabajo bien importante y obviamente las personas nos lo permitieron llevar a cabo porque nos permitieron acceder a la información y obviamente nos colaboraron mucho entregándonos pues sus opiniones. El tipo de especies, de otro modo, también fue posible identificar la caracterización de los animales a través de todas las estadísticas que se vienen llevando por parte de la Secretaría responsable. Entonces, todas esas caracterizaciones, mallas de caracterización, trabajos con la comunidad, todos los procesos que se venían llevando, los documentamos, los consolidamos, hicimos una malla de caracterización y obviamente al hacer el análisis de esa malla de caracterización nos fue posible hacer una interpretación analítica y estadística de la misma. Entonces aquí vamos a encontrar como las clasificaciones de los animales en la zona rural, en la zona urbana, cuántos porcinos, cuántos bovinos más o menos podemos tener en cada uno de los años respecto de el trabajo que se viene adelantando desde la Secretaría responsable. Luego de ello, entonces vamos a encontrar la problemática central. Ya obviamente al establecer toda la estadística, al conocer, o sea, al llenarnos de insumo de material, es posible ya identificar y establecer la problemática central. La problemática central está señalada en color negro y dice altos índices de maltrato y desprotección animal en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Pero esa problemática central se origina a partir de unas causas y unas subproblemáticas que están definidas también y contenidas en el documento, que ustedes las van a encontrar ahí desagregadas, son las que tienen los diferenciales en color azul. Cada ítem es una subproblemática que obviamente aporta a que la problemática mayor sea cada día más visible y determinante dentro del municipio. Luego establecemos un árbol de problemas en donde efectivamente en sus raíces vamos a poder establecer cuáles son esas causas que están dando origen a esa problemática y en la ramificación vamos a encontrar los efectos que esta problemática central genera, ¿cierto? Entonces tenemos unas causas que originan un problema y este problema a su vez unos efectos que es cuando ya están visibles los efectos, es cuando la comunidad empieza a sentir esa queja o esa querella. Bueno, después de la identificación de los problemas, establecemos los objetivos. Entonces, en primer orden, lo que queda establecido es el objetivo que tiene la política pública.
para qué la política pública. Y luego el objetivo general de dicha política pública y los objetivos específicos, para posteriormente mostrar el árbol de objetivos, en donde lo que podemos concebir es un objetivo general que se origina a partir de unos objetivos específicos y al establecer o lograr este objetivo general tenemos unos fines, a dónde queremos llegar, por qué estamos estableciendo estos objetivos y con estos objetivos qué vamos a poder alcanzar como territorio. Entonces, en este marco de este árbol es que efectivamente se va a afianzar la evaluación de nuestra política pública. ¿Por qué razón? Porque ya fijamos un parámetro de referencia. Al ya tener establecidos los objetivos, entonces estamos estableciendo la alternativa de solución, que la alternativa de solución es hacer un análisis de todas las posibles situaciones que podemos generar para poder mitigar esa problemática, y lo que hacemos es establecer la más favorable técnica financiera, ambiental y social para el municipio. Cuando ya establecemos esas alternativas de solución que están allí diseñadas, también lo que hacemos es establecer y dejar señalado en la política lo que a hoy se encuentra como oferta institucional, lo que a hoy desde la administración se le ha brindado a la comunidad en el marco de estas problemáticas, ¿cierto? Es decir, que esta alternativa de solución y esta oferta institucional es nuestro parámetro de referencia de inicio. Desde aquí partimos, no podemos ir hacia atrás, y desde ahí en adelante es que continuamos. Luego de ello tenemos los planes estratégicos que están obviamente articulados con los objetivos de desarrollo sostenible y que efectivamente nos dan un parámetro de referencia. Y aquí es donde juega un papel muy importante el segundo componente del que hablaba la concejal, que vamos a estudiar en una posterior reunión. Esta política está acompañada de esta matriz que les estoy proyectando. La matriz estratégica es el fundamento de la política, ¿cierto? Lo que hasta ahorita acabamos de ver es documental, es contextual, ¿cierto? Pero esta matriz es la que nos va a permitir llevar a la acción todo lo que está contenido en el documento, porque aquí establecemos los ejes de trabajo, cuáles van a ser nuestros sectores de inversión que se van a afectar con esta política, cuáles van a ser los programas presupuestales, en el marco de qué programas los vamos a señalar, cuáles van a ser las acciones, la durabilidad, la orientación, los responsables, y también vamos a poder establecer allí todo el componente de distribución de recursos en los 10 años de la política, ¿cierto? Y esta distribución la realizamos acción por acción, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que la evaluación sea mucho más certera. Entonces, ¿qué es otro componente que vamos a encontrar dentro de la política? Una matriz de evaluación y seguimiento de semáforo, en donde efectivamente se plantea, no sé si de pronto ya tuvieron la oportunidad de revisar el acto administrativo proyectado. En el acto administrativo proyectado se establece cuáles van a ser los parámetros de referencia y periodicidad sobre los cuales se va a evaluar la política y quiénes van a ser los involucrados para poder señalar si efectivamente vamos por buen camino o no. Entonces, este es otro componente muy importante. La política ya cuenta con una herramienta de seguimiento de evaluación, que es lo más importante, porque muchas veces nos quedamos en la construcción de la misma, no la implementamos de manera efectiva y como no se hace seguimiento de evaluación, la política se queda solamente en el documento. Entonces, esto nos va a permitir que al cabo de los 10 años podamos tener un insumo importante en donde realmente la siguiente política que surja de bienestar animal dé resultados efectivos y certeros respecto de las problemáticas que en su momento se presenten y las que ya hemos podido mitigar a partir de la implementación de esta política de 10 años. Entonces aquí dentro del documento pues ya está señalado, parte de la matriz está aquí reseñada, pero obviamente la matriz hace parte fundamental porque pues lo importante es que la puedan estudiar de manera detallada porque va a ser el insumo para la construcción de los siguientes planes de desarrollo, ¿cierto? Es decir que con este parámetro de referencia es que ya se van a tener los insumos para la construcción del próximo plan de desarrollo, ya estamos dejando como los parámetros de construcción y de inversión en algunos sectores propios que afectan la política pública. Luego de esto, el componente de evaluación, seguimiento y control viene detallado, define las periodicidades de seguimiento,
quién va a realizar la evaluación, cómo se va a realizar, cuál va a ser el proceso de socialización de dicha evaluación, cómo va a ser la afectación que va a tener esta evaluación, esta política en el banco de programas y proyectos, en la inversión municipal, y cuáles van a ser los resultados de medición para que ustedes también como actores involucrados puedan señalar el control político de la misma política. Entonces, básicamente, esa es la estructura de la política que a hoy se está planteando, ¿cierto? El documento como tal, considero que ustedes ya lo tienen. El detalle de la información está allí contenido y considero que lo más importante es que en una siguiente sesión podamos ir más a fondo en relación a la matriz estratégica para que ustedes la puedan conocer, obviamente la puedan interiorizar, manejar, saber qué incidencia tiene de ahora en adelante esa matriz, porque básicamente, obviamente la política va a quedar enmarcada en un acto administrativo, pero el parámetro de referencia que va a ser el día a día es la matriz estratégica. Entonces, quedo pues muy atenta, les agradezco mucho y quedo atenta a las observaciones o recomendaciones que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias, Jamie. ¿Algún concejal desea intervenir ante esta parte? Concejal Rolando González tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo cordial a los compañeros de la corporación. Saludar atentamente a ustedes, los elaboradores de la política pública, y por supuesto a nuestra Secretaría de Ambiente del municipio. Para nosotros es muy importante la política de bienestar animal. Es una problemática que ha venido creciendo en el municipio sobre la tenencia irresponsable de animales en el municipio. Tabio, afortunadamente, tiene un número importante de políticas públicas. Tenemos varias políticas públicas en el municipio y una de las políticas que hacía falta era una referente hacia el bienestar animal. Y en eso hay que también revisar nuestras otras políticas. Hoy, y no todas, hay algunas políticas que vienen muy bien intencionadas, pero hay algunas políticas que nacieron sin el suficiente presupuesto, primero que todo, sin metas claras, con una forma adecuada de ejecución de las mismas y por supuesto que carecen de algunos sentidos. Creo que esas reflexiones de algunas políticas públicas que ya tenemos en el municipio pues nos permite tener una perspectiva de que esta política, esas acciones pues no las podamos repetir, de que podamos revisar muy concretamente. Hoy una estructuración de presupuesto, sería muy importante tener ese momento de qué recurso va a salir el municipio donde propone esa proyección de recursos para darle cabal cumplimiento a las metas de manera presupuestal, por supuesto, y a lo largo del tiempo, a lo largo de fases de la ejecución de esta política, dado que pues hoy venimos aprobando o debatiendo una política que va a estar a lo largo de cerca de 10 años en el municipio y que puede impactar 3 administraciones, y que en ese bienestar animal es importante para nosotros que tenga esa articulación tanto presupuestal, tanto de las metas de este plan de desarrollo municipal, tanto que podamos articularnos con unas metas hoy de un plan de desarrollo nacional que sigue abarcando el escenario del municipio, y que esta participación, que veo yo que ya han tenido unas mesas de participación, en especial con los gremios animalistas del municipio, pues acá en el Consejo también pueda ser amplia. En especial, aquí estamos muy cerca, muy víspera de entrar a una nueva administración, y que pues ellos también tendrán una visión de bienestar animal, y ojalá esos aportes pues podamos de alguna forma complementarlos y tener una política de bienestar animal muy completa por parte del municipio. Pues eso es parte de mi intervención, para que ojalá en estas solicitudes o en este periodo de sesiones extraordinarias podamos estar articulados a que esas proposiciones, a que esas propuestas de incorporarse, a que esas observaciones pues puedan ser modificadas, puedan ser revisadas, con el fin de poder tener una política pública muy completa y que su ejecución pues pueda dar luces a una mejora importante en indicadores, en índices del municipio, que eso es el objetivo a resultados. Entonces, esa es mi intervención, presidente, a los colegas. Ojalá de estos espacios pues podamos convocar a la mayor cantidad de comunidad posible para que sus aportes en esta etapa de aprobación del Consejo Municipal pues sean 100% tenidas en cuenta, y en especial esa parte presupuestal, que sea una política que nazca ejecutable, que nazca con vida, que nazca para que el municipio
pues tenga un futuro bienestar animal y no sea una política que nazca sin presupuesto, sin recursos, que eso es a lo que no podríamos arriesgarnos en este debate. Esa es mi intervención, presidente y colegas, muchas gracias. Perfecto, concejal. Yo sí de pronto al respecto de su intervención, contarle que ya estamos haciendo lo pertinente para poder invitar a varias sesiones a las juntas de acción comunal y a Junta Defensora de Animales. Si a bien considera que alguien más deba ser invitado, por favor, le solicitamos no lo haga saber. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Concejal Esperanza tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, importantísimo la proyección que su merced ha realizado frente a la política pública de protección animal, de bienestar animal. Primer punto, su merced, si nos puede compartir su presentación, ya que en el proyecto, la verdad hay una letra que yo creo que no la puede leer absolutamente nadie. Entonces, qué bueno que me haga el favor y nos haga llegar las diapositivas para nosotros en el Consejo poderlas ver bien. Primer punto. Qué bueno que llegaron a las instituciones educativas, que fue una de las recomendaciones que yo había hecho, porque como les había dicho, lo que tenemos es que dar a conocerlos el tema del cuidado y la responsabilidad de nuestras mascotas desde los niños, porque todo mundo, los niños se antojan, pero no saben la responsabilidad que esto conlleva. Creería yo, señora presidenta, que aquí también cabe invitar al secretario de Hacienda, que es el que va a tener en cuenta el tema de los recursos que se le van a apropiar a esta política pública, para que él nos dé una contextualización para ver cómo será el año tras año de irle invirtiendo el dinero a esta política. El segundo punto, su merced dice que varias problemáticas. Me gustaría saber cuáles han sido las problemáticas más sentidas en estas reuniones y mesas de trabajo que realizaron. Y no sé, no vi persona que esté integrante ahí en la política pública, nombró su merced el consejo, la alcaldía y todo. No sé, a mi modo de ver, si cabe el señor inspector de policía o ahí involucra la administración, porque yo creería que una de las problemáticas que se presentan en todos los sectores es que hoy por hoy las personas no somos responsables de nuestras mascotas. Van y se antojan y compran un animalito, y ¿qué sucede? Que lo compran para satisfacer su gusto, pero ¿qué sucede? Que cuando llegan, los llevan a su casa o los dejan encerrados todo el día, que eso no es un trato digno para un animal. Y lo otro, que llegan y lo sacan a hacer sus necesidades en sus sectores, llegan y les abren la puerta para que hagan sus necesidades. ¿Y qué pasa? El problema se le está llevando es a la administración, a los vecinos. Entonces esto está generando una convivencia en el sector que se ha generado en problemas, porque la gente no es consciente de que si tiene su mascota, pues sáquela con su cabrestillo, sáquela con su bozal y dele un trato digno y sáquela para que la gente no los maltrate, porque si ven que hacen sus necesidades, hasta los vecinos hasta les pegan a los animales y ellos no tienen la culpa. Entonces, si uno quiere a su mascota, la verdad eso es como si fuese un hijo. Tenemos que pensar en su techo, en donde van a dormir, en su alimentación, en su veterinario, para que no generemos problemas ni que vayamos a vulnerar los derechos de los animales. Entonces, no sé si su merced nos puede dar a conocer cuál fue esa gran problemática que encontró en estas mesas de trabajo y las posibles soluciones que plantearon ustedes. Gracias. Gracias, concejal. Bueno, en la primera pregunta estoy proyectando el mapa de actores y el actor número 2 es la inspección de policía. Efectivamente sí lo tenemos en cuenta porque pues ellos son dentro de la ruta que estamos estableciendo. Lo que pasa es que como nosotros hoy no vimos la matriz,
En la matriz están todas las soluciones. Lo dejamos diseñado para otra jornada para que lo podamos ver en detalle. Pero efectivamente juega un papel muy importante la inspección de policía y la policía, porque ellos son los que nos van a ayudar en la ruta de atención, sobre todo en las sanciones por la irresponsabilidad de las personas respecto del cuidado y la salvaguarda de los animales. Entonces efectivamente juegan un papel muy importante y sí está caracterizado. Luego de ello, claro que sí, les voy a compartir el documento para que lo puedan leer. Esta es la política como tal. Dentro del diagnóstico, como su merced lo solicita, aquí están establecidas las problemáticas, entonces me va a permitir leérselas. La primera es la inexistencia de un espacio físico donde puedan albergarse los animales en condición de calle o aquellos que están expuestos a maltratos, desinterés de las familias tabiunas en la responsabilidad del cuidado de los animales a su cargo, inexistencia de una ruta de atención municipal en donde se puedan focalizar las situaciones presentadas en torno al maltrato y la desprotección animal. Los animales son constantemente maltratados, vulnerando de esta forma su vida, ya que se lesiona su integridad física y psicológica, en otras palabras, su salud, por personas que no entienden que aquellos son capaces de sentir en el mismo dolor y el sufrimiento de un ser humano. Alto número de animales en estado de abandono expuestos al hambre y la sed, alto número de animales que cuentan con un hogar y que son dejados en condición de calle la mayor parte del día por la irresponsabilidad en el cuidado por parte de sus dueños. Alto número de animales que sufren injustificadamente malestar físico y dolor, incremento de perros y gatos en condición de abandono debido a la cercanía con la ciudad de Bogotá, desconocimiento por parte de los actores involucrados de la normatividad vigente respecto al tema, altos niveles de contaminación por causa de la presencia marcada de heces fecales en espacios públicos, incremento de enfermedades en animales y humanos por negligencia o descuido, animales sometidos a condiciones de miedo y estrés, imposibilidad de los animales de manifestar su comportamiento natural, eso es sobre todo cuando nosotros hacemos domésticos animales que no son domésticos, y cambios bruscos de hábitat, presencia de hacinamiento animal, especialmente de perros y gatos en algunas viviendas rurales y urbanas del municipio, explotación animal con fines lucrativos, sesgo machista en la responsabilidad de esterilización de los animales, en donde se evidencia que predomina la esterilización de animales hembras, siendo de vital importancia la esterilización de los machos para evitar riñas callejeras por causa del predominio y el control del territorio. Estas fueron como las principales problemáticas que se identifican a partir del proceso participativo. Pero luego, al hacer el detalle de los diferentes actores involucrados y las mesas de trabajo, entonces podemos establecer como parámetros de referencia, ¿cierto? Entonces encontramos que, por ejemplo, la participación de la población en cuanto a la política pública fue mayor en la zona urbana que en la zona rural, ¿cierto? Encontramos también que la participación en cuanto a todos los parámetros rurales, la mayor participación la tuvo la zona de Huayca. Y así vamos viendo la distribución, seguido por Palo Verde, luego Lourdes, Río Frío Oriental, Río Frío Occidental, luego el Centro y luego el Salitre, por último. Luego de ello pudimos establecer los parámetros de referencia que tiene la comunidad respecto al concepto de ser sintiente. Entonces, sí conocen el concepto, el 61% de la población que nos acompañó en el proceso, el 39% no lo conoce. Y obviamente ese desconocimiento hace que se generen acciones en torno al maltrato animal. De otro modo, tenemos la tenencia de animales. Encontramos que el 94% de la población sí tiene animales y el 6% no. Entonces, si se dan cuenta, el 94% de la población de Tabio sí es afín con los animales. Lo que pasa es que desconoce las maneras de responsabilidad y cuidado. La siguiente gráfica nos muestra como el comportamiento, perdónenme un segundo. Los tipos de animales que se manejan en las residencias. Entonces, si en la residencia usted tiene un animal, ¿sí?, en su lugar de residencia, el 92% sí lo tiene, el 8% no. Es decir, que en la mayor parte de las viviendas
o lugares de residencia de los tabiunos hay presencia de un animal, ¿cierto? La predominancia en 77%, los caninos, seguido por los felinos, luego las aves, los equinos y los bovinos. Y compartiendo un 1%, los conejos, los peces, los ovinos y los caprinos. Entonces, evidentemente, por eso es que nosotros como tabiunos, o nosotros no, porque yo no soy tabiuna, pero todos los tabiunos asocian el bienestar animal con los felinos y los caninos porque es la población más representativa en todo del territorio. El tiempo de tenencia de los animales, de 1 a 3 años, el 44%, o sea que las familias llevan ya mucho tiempo con animales, más de 7 años, 36%, y de 4 a 6 años, el 20%, o sea que son personas que ya tienen por costumbre tener un animal en su casa. Lo que, vuelvo y repito, o sea, ahí el problema es como la tenencia responsable, realmente ha sido. No es que la gente desconozca o no conviva con los animales, el problema es la interacción y la responsabilidad y el cuidado. Con los comerciantes, entonces, la mayor participación la tuvimos en la parte de la Avenida de los Termales, seguido por el sector del Foro y luego por el Parque Central. Dentro de esta participación, entonces, tuvimos en cuenta primero la participación de restaurantes y cafeterías. Entre estos dos tipos de comercio alcanzamos un 66%. Seguido de los supermercados y tiendas de comestibles y pues otro tipo de establecimientos en donde tuvimos la oportunidad de interactuar con los comerciantes. Dentro de ese establecimiento con los comerciantes, pues hablábamos y ellos dentro de su establecimiento tienen un animal. El 73% sí lo tiene y el 27% no. Entonces seguimos viendo que hay una fuerte presencia de animales en el municipio. Aquí en este caso también predominan los caninos y los felinos dentro de este espacio. Y obviamente hay un reconocimiento menor de lo que es un ser sintiente y lo que no es. O sea, aquí cuando hacíamos en referencia a los comerciantes, ellos desconocen en su mayoría a qué se refiere el concepto de ser sintiente. Siguen viendo a los animales como una cosa. Entonces, básicamente, eso es como las problemáticas que hemos podido identificar, enmarcadas en la no garantía de los derechos y el bienestar de los animales, ¿cierto? Porque lo seguimos viendo como cosas. Todo esto se enmarca en esa problemática general y se va desagregando. Entonces, en la próxima reunión ya podremos ver dentro de la matriz, que es lo que su merced me está solicitando que de pronto hagamos énfasis, en esta matriz, en la columna que estoy señalando, están cada una de las acciones que van enfocadas a solucionar esas problemáticas que identificamos. Cada una de estas acciones está en el marco o está cobijada por un eje estratégico de trabajo. Este eje estratégico de trabajo se alinea con Bogotá, con Cundinamarca y también se alinea con la nación. O sea, trabajamos de la mano con las políticas públicas que están señaladas allí y efectivamente tienen un costo. Entonces, pues cada una de las cosas, yo sé que su merced, una de las cosas que nos hizo énfasis era trabajar sobre los animales de razas peligrosas, ¿sí? O de especial cuidado que se llaman ahora. Efectivamente, todas estas cosas se tuvieron y queda establecida dentro de las acciones la ruta de atención, porque fue una de las cosas que su merced nos hizo mucho énfasis, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, están establecidas las acciones y considero que entonces ya pues ese sí ya sería otra jornada para que lo podamos revisar en detalle y poder establecer si están de acuerdo con esas soluciones planteadas o si consideran que debemos hacer una acción de mejora. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Pues no habiendo más concejales, Jamie, entonces la idea es que podamos abarcar ya todo el proceso de la matriz y recursos en la siguiente sesión, y también es importante revisar la estructura del proyecto de acuerdo como tal. Entonces te agradecemos la asistencia y pues nos vemos ya en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables, y pues efectivamente, así como decía el concejal, la política es transversal a todo el sector de inversión, entonces ya la próxima sesión es muy importante
porque efectivamente nos va a ayudar a tener una visión de cómo va a ser esa estructura articulada con los siguientes planes de desarrollo para que efectivamente se pueda dar una implementación eficiente y eficaz respecto de lo que buscamos solucionar. Entonces, muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz tarde-noche. Gracias, Jamie. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay proposiciones radicadas para hoy. En asuntos varios, concejales, entonces el día de mañana vendrá las juntas de acción comunal para contarnos acerca de los puntos de vista que tienen de acuerdo a la socialización que tuvieron y estarán acompañados por el secretario de Ambiente. El día lunes continuaremos con la otra parte de la socialización, la matriz, y ese día también vamos a tener muy posiblemente a la Junta Defensora de Animales y les seguiremos contando entonces, concejales. Entonces, ¿algo más en varios, concejales? No habiendo más intervenciones ni asuntos varios y siendo las 5:26 de la tarde, damos por terminada la sesión ordinaria programada para el día de hoy, quedando citados para mañana a las 5 de la tarde. Feliz tarde y muchas gracias a todas las personas que se conectaron.